Luis Miguel González, director editorial del Economista, gran amigo del programa, gran amigo de hace muchos años y una persona que hace amena el tema de la economía. ¿Cómo estás, Luis Miguel? ¿Cómo ves este acuerdo? Explícanos, ilústranos. Bueno, primero, buenos días a los tres, Alejandro, Augusto, Eduardo, un gustazo. Igualmente. Luis Miguel. Creo que el programa literalmente es una capirotada. Tiene muchas cosas que no tienen que ver entre sí. Hay medidas que puedes llamar lógicas, que habrá que ver si funcionan. Y si lo pudiéramos poner, son tres bloques. Uno son el acuerdo con la iniciativa privada, lo otro son programas públicos, algunos ya estaban, y hay un tercer bloque que me parece que es bien interesante, que es para abatir la inflación, prometen combatir la inseguridad en las carreteras y prometen hacer más eficiente las aduanas y el despacho de mercancía que llega a México. En este último punto hay algo que puede ser bien interesante, al mismo tiempo muy riesgoso. De parte del gobierno, con todas las letras, es reconocer que la inseguridad es inflacionaria, que la ineficiencia es inflacionaria y que la corrupción es inflacionaria. Es decir, una parte del sobrecosto que pagamos como consumidores tiene que ver con que las carreteras son muy inseguras, las empresas de transporte tienen que gastar dinero en una seguridad que no tienen. Quien trae mercancías paga un alto costo porque las aduanas no despachan rápido, y en ese sentido me parece que el programa parece placebo, y esperemos que sea medicina que sirva. Adelante, Augusto. ¿Qué tal, Luis Miguel? Buenos días, qué gusto de escucharte, qué gusto tenerte con nosotros, gracias. Creo que usaste el término correcto, una capirotada, un poco de pan duro, un poco de piloncillo. A final de cuentas no nos queda sino para matizar esta evaluación, que ojalá funcione, que ojalá tenga un efecto, pero de entrada, viendo las cosas concretas, no parece así. Todo lo que se propone para la siembra, para los fertilizantes, pues tendrá efectos, si nos va bien, para un ciclo de siembra que disfrutaremos el año que entra. Totalmente. Hay una cosa, creo que estamos acostumbrados, no solo con este gobierno, a estos acuerdos entre gobierno y empresarios, donde el objetivo es una buena foto y echar un buen rollo. Claro. El problema con este programa en particular es que tenemos a algunos de los empresarios más importantes del país, ya sea por el peso de su empresa o por los organismos que representan. Tenemos al gobierno, pero la materia prima del acuerdo es un tema extremadamente sensible para la población. Dicho de otra manera, si un plan de inversiones en infraestructura no funciona, la verdad es que a la gente normal, amas de casa, padres de familia, consumidores, pues básicamente dicen, mira, habían prometido hacer una carretera que iba a unir, el Tamaulipas con Nuevo León, y no pasó nada. En este caso, que la gente literalmente está con el agua al cuello por el tema de los precios, que el acuerdo no funcione, yo diría que tiene otra connotación. Claro. La forma de lo que presentaron ayer es un acto de comunicación política, pero es comunicación política en un tema hipersensible. Lo compararía la inflación con el tema de seguridad, en el sentido de la gente no está para rollos, la gente necesita que esto funcione, y lo que anunciaron no alcanza para resolver, digamos, es un paraguas muy chiquito para una lluvia muy intensa. Oye, y además, Luis Miguel, bueno, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto escucharte. Hola, Luis Miguel. Fíjate, la reflexión que hacías me parece muy interesante porque nos lleva a una conclusión.
Entonces, si tenemos inflación, quiere decir que tenemos corrupción. Entonces no se ha acabado la corrupción, porque una manera de combatirla es ayuda a evitar la inflación, ¿no? Y esto yo creo que ni siquiera lo planearon, más bien se delataron, es decir, se exhibieron cuando hacen estas reflexiones y estas medidas para evitar la inflación. Eso me parece que es muy valioso de este ángulo que planteas al principio. Y una pregunta más. ¿Es posible, como se planteó ayer, que puedan controlar los precios de los combustibles? ¿Eso sí es posible? ¿Va a suceder? Porque eso, como lo has dicho, pues eso sí ya va directo a la bolsa de todos. Es el golpe a la bolsa. ¿Y cuánto nos cuesta eso, Lalo? El tema de los combustibles es bien interesante. Ayer mismo salió un informe de la OCDE sobre inflación en los países de la OCDE. Para fines coloquiales, pues la OCDE también la conocen como el Club de los Países Ricos. México está colado ahí como de alumno becado, pero... De oyente. Pero es parte de la capirotada. México es el país que tiene menos inflación energética en toda la OCDE. Tiene menos de 6% de inflación y uno diría, realmente es una muy buena noticia en este contexto. El problema es que nos metemos, lo decía ahorita Alejandro Sierra, ¿cuánto nos cuesta controlar el precio de la gasolina? Son 1.200 millones de pesos diarios. Entonces, volviendo a tu pregunta, Eduardo, a tu reflexión, es el controlar los combustibles en un momento de altos precios internacionales implica lo que dicen los economistas, un costo de oportunidad. O lo pagas como consumidor o lo pagas como contribuyente o como usuario de servicios públicos. Para que se pueda destinar tal cantidad de dinero a mantener el precio de la gasolina o a que no suba tanto, en la práctica lo que significa es que otros servicios, otras obras que el gobierno podría estar haciendo, pues simplemente no tienen presupuesto. Terrible. Una cosa que no se dijo ayer y que me parece que hay que enfatizar, en la medida en que la inflación es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, el programa necesita, o mejor dicho, no el programa, para que la inflación en México funcione, empiece a bajar, necesitamos que la inflación en el mundo baje. En ese sentido, lo que haga Estados Unidos para controlar su propia inflación nos puede ayudar. No estamos solos en lo bueno y en lo malo. Claro. Esa era mi siguiente pregunta, Luis Miguel. A ver, por una parte, ¿en qué porcentaje el contenido de la economía global afecta a la inflación en México y en qué porcentaje la no estrategia clara del presidente y la estrategia de polarización contra los inversionistas mundiales nos está afectando más en México? Creo que en este tema en particular, aunque nos hubiéramos portado muy bien con tapete rojo o alfombra con los inversionistas, no nos hubiéramos ahorrado el mal trago de la inflación que está viviendo en el mundo. Tiene que ver con dos conjuntos de bienes que literalmente están en todo: energía y alimentación. El gran tema, pienso yo, y creo que no le estamos poniendo demasiada atención, con los alimentos. Todo mundo dice, bueno, es que es Ucrania, es Rusia, acuérdense que producen mucho trigo, acuérdense que de ahí vienen los fertilizantes. El alza en los precios de los alimentos empezó antes de la guerra en Ucrania y tiene mucho que ver con un tema al que literalmente escogemos no mirar, no ver, que es cambio climático. Hay literalmente una especie de epidemia de malas condiciones para la siembra y cosecha en prácticamente todo el mundo. Mucho del programa que el presidente presenta ayer sobre impulso a productores
que va a depender de que haya buenas condiciones para la siembra y cosecha. No solo son los tiempos de los que hablaba Augusto, es el agua. La Conagua está pronosticando que este va a ser un año muy, muy malo en términos de lluvias. México tiene estrés hídrico, pero además tiene muy malas condiciones, digamos, de ciclo de agua, porque nuestro territorio es semidesértico en muchos lados. Entonces, aguas con ese tema. No solo dependemos de lo que pasa en Ucrania, sino de algo más complicado que Putin, que es el clima. Muy bien. De acuerdo. Luis Miguel, pues muchísimas gracias, muy claro como siempre, muy ameno como siempre. Y vamos a ver qué esperamos de esta capirotada. Bueno, no mucho. Les mando un abrazo. Buen día. Ándale, pues. Gracias. Gracias, pues así las cosas, muchachos, con este tema que no se ve claro.